muy bienvenidas a otra mini masterclass. Hoy vamos a estar hablando de cómo emprender o cómo crear productos nuevos, un proyecto nuevo, invirtiendo la menor cantidad de capital posible y bajando los riesgos. Si te pasa que de repente estás pensando en un producto, se te ocurren un montón de ideas o se te ocurren ideas para emprender, pero te bloqueas porque pensás que para todo necesitas capital. Y no solo eso, sino que estás pensando en invertir esos ingresos con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Sin saber si te puede ir bien, si te puede ir mal, sin conocer mucho el mercado del otro lado. Entonces ahí empiezan las dudas. Y las dudas en función de ¿qué hago? ¿Lo invierto o qué hago? No tengo el capital para invertir. ¿Cómo puedo arrancar? Estoy bloqueada, ¿no? Entonces, en ese punto de inflexión que no sabemos para qué lado ir, vamos a resolverlo en esta mini masterclass en la que te voy a dar dos consejos súper importantes para arrancar, invirtiendo la menor cantidad de dinero posible y minimizando el riesgo. Si todavía no me conoces y estás por acá, primero me presento. Mi nombre es Yael Barcacia, estoy al frente de Segunda Generación y me dedico a ayudar a emprendedoras de fabricación propia, a que sus negocios sean más rentables, sostenibles en el tiempo y alineados a la calidad de vida que quieren llevar. Y esto lo hago a través de contenido gratuito como este, con todas las mini masterclass de los jueves a las 11 y mini cursos online y asesorías 1 a 1. Dicho esto, vamos a lo que nos compete hoy. ¿Cómo emprender con poco dinero y minimizando los riesgos? Y para esto voy a empezar a hablar un poco sobre cuál es la situación que antecede a esto, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando empezamos a pensar en una idea para arrancar a emprender y de repente pueden pasarnos distintas situaciones, ¿no? Una de ellas es que de repente empezamos a como soñar muchísimo con la idea que tenemos, investigamos un montón en internet, analizamos, pensamos todo el tiempo, le hablamos a todo el mundo de esa idea que tenemos. Y es como que la analizamos tanto y la sobreanalizamos que llega el punto que estamos como paralizadas y no la podemos llevar a la acción, ¿sí? Y eso es, sufrimos de parálisis por análisis, ¿bien? ¿Y cómo hacemos entonces para vencer esa barrera? Otra de las cosas que pasan muchas veces es que nos bloqueamos por el miedo a la frustración, ¿sí? Entonces, hay algo que nos hace tanta ilusión que de repente tenemos mucho miedo de que no se dé tan perfecto como nos imaginamos. Entonces, lo que hacemos es todo el tiempo ir perfeccionándolo, porque también me preocupa obviamente el qué dirán. Entonces, nunca lo termino de lanzar, porque obviamente siempre hay algo para mejorar. Y cuando digo siempre hay algo para mejorar, es obvio que siempre hay algo para mejorar. Desde el momento que lo lanzamos, ya estamos pensando qué más le vamos a agregar. Y eso es parte incluso del crecimiento y de la mejora continua. Pero si no tenemos un producto de base para ir mejorando, entonces es imposible que lo llevemos a la práctica. Siempre va a suceder en nuestra cabeza. Otra de las cosas que suele pasar es que nos metemos de lleno, o sea, nos tiramos a la pileta invirtiendo todo el capital que tenemos disponible en nuestra idea porque estamos seguras de que va a funcionar y después el mercado no responde como nosotras pensábamos que lo iba a hacer. Entonces, invertimos un montón de dinero en insumos, ¿sí? Desarrollamos el producto, lo lanzamos, tenemos stock, tenemos de todo, pero de repente no funcionó, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa acá? No funcionó, ¿por qué? Porque invertimos muchísimo sin conocer lo que había detrás, ¿sí? Sin conocer al mercado. Entonces acá tenemos como un riesgo muy alto en ese sentido.
Y estamos jugando un poco con el azar, ¿sí? Puede funcionar como que no. Entonces, entendiendo estos análisis, ¿sí?, que hay de fondo, también vamos a ir al último, que es bloquearnos, porque si bien pensamos que tenemos una buena idea, no contamos con el capital suficiente como para empezar a invertir y arrancar el proyecto. Entonces, para esto vamos a hablar de dos temas súper importantes. Uno es la validación y el otro es la financiación. Si te gustan estos temas, poné corazones acá, así se suma más gente y somos más lo que estamos hablando y aprovechando este encuentro. Validación. ¿Qué es la validación? Por ahí conoces el término, te es familiar o por ahí recién lo escuchas. La validación es cuando yo necesito primero saber que el mercado responde bien a lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, para eso no puedo tirarme a la pileta con un montón de unidades de producto, de stock, de máquinas, porque tengo que conocer primero al mercado, ¿sí? No importa que ya haya otras empresas o otros emprendimientos que hacen lo que yo tengo en mente y sé que más o menos va a funcionar, sino que tengo que ser yo que conozca cómo funciona el mercado, también para saber cómo diferenciarme, qué ofrecer, cómo puedo hacer para aprovechar esos escenarios que tengo adelante. Y para eso lo que voy a hacer es crear una mínima expresión del producto que tengo en mente. Bien, entonces, si por ejemplo estoy pensando en hacer desayunos, la mínima expresión sería un voucher o simplemente empezar a comunicar que hago desayunos y con la persona que me compra ya empiezo a co-crear, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que llevar el producto y qué es lo que no, ¿sí? ¿Y cómo se co-crea? Preguntándole justamente al cliente qué es lo que necesita, qué es lo que está esperando, qué es lo que quiere, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo al ejemplo de los desayunos. Si estoy vendiendo desayunos y una persona me escribe preguntándome si vendo desayunos, entonces la respuesta no solo va a ser que sí, sino que le voy a preguntar qué es lo que estaba buscando. Entonces voy a intentar conversar con esa persona para sacar más información, para ver si puedo crear algo que sea a medida de este cliente. Y al principio voy a buscar que casi todo sea a la medida del cliente. ¿Por qué? Porque justamente estoy conociéndolo. Es imposible que al principio pueda definir todo mi cliente ideal, todo específicamente el mercado, el nicho y demás, si nunca traté con el mercado, ¿sí? Si estoy recién arrancando. Entonces, el principal objetivo dentro de la validación es conseguir información. Una vez que el producto está validado, lo voy a ir mejorando, ¿sí? Voy a ir agregándole cosas o cambiándole cosas que estén acorde a lo que quiere el cliente. Y entonces sí, finalmente una vez que tengo el producto que sé, bueno, es esto, funciona, entonces ahí sí vamos a invertir dinero, que ahora vamos a tocar también cómo es el tema de la financiación. Pero primero me voy a quedar con la validación del producto. Entonces, dentro de la validación del producto, yo lo que voy a intentar construir para arrancar es lo que denominamos el producto mínimo viable. ¿Qué es este producto mínimo viable? Es lo que decíamos recién, que tengo que hacer la mínima expresión del producto que tengo en mente para ver qué responde el mercado. ¿Y por qué es importante analizar bien esto? Muchas veces pensamos que como hay muchísima competencia de algo, entonces es muy difícil a empezar o arrancar porque ya hay un montón. Y cuando se nos ocurre una idea que casi no tiene competencia o que no hay mercado para eso, entonces pensamos que es un boom o que puede ser una gran oportunidad de mercado. ¿Por qué? Porque estamos casi solos. Cuando en realidad lo que sucede es que cuando hay muchas personas ofreciendo lo mismo es porque hay personas que están dispuestas a comprarlo y hay muchas personas que están dispuestas a comprarlo. Entonces, cuantas más personas haya dentro de la competencia, así cuantas
más personas haya en el mercado, es porque la cantidad de clientes que está dispuesto a consumir ese producto es más grande. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente descubro algo nuevo y digo, bueno, puede ir por acá y no hay competencia, ¿sí? Puede ser que en ese momento verdaderamente haya descubierto algo que puede llegar a ser un boom, pero lo más probable es que no haya la suficiente cantidad de demanda para el producto que yo voy a ofrecer. Entonces, puede ser que yo de repente lo necesitaba, cuando lo voy a buscar no lo encuentro y decido crearlo y decido venderlo. Entonces, en ese momento veo la oportunidad, invierto y salgo al mercado. Cuando salgo al mercado, ¿con qué me encuentro? Que en realidad no se vende, si la gente no lo ofrece o no hay otras marcas, porque en realidad no hay muchas personas que lo consuman, ¿sí? Por ahí el nicho de mercado es tan chico y es tan específico que no vale la pena arrancar todo un negocio solo centrándose en eso. Y acá voy a hacer una aclaración. Tener un negocio enfocado a un nicho de mercado es algo muy bueno, ¿sí? Pero tenemos que entender que la cantidad de personas y la necesidad que hay en ese nicho es lo suficientemente grande como para poder hacer una oferta exclusivamente a ese sector. Entonces, para entender bien en dónde estamos paradas y cómo hacer este lanzamiento, lo primero que hay que hacer es validarlo. Te voy a contar algunas historias de validación de producto. Como bien sabrás, mi emprendimiento anterior era de mallas de revestimiento de diseño en cerámica para baños y cocinas. Y acá voy a meterme un poco en el tema de la validación y en el tema de la financiación, ¿sí? La cerámica es un producto que tiene un proceso productivo largo de hacer. Y no solo eso, sino que si vamos a hablar en función de insumos y maquinaria, el horno de cerámica es muy caro para empezar a hacer una inversión inicial y arrancar a tener un emprendimiento de cerámica. Para empezar, es un capital a invertir muy alto, también con un alto riesgo. El emprendimiento, el negocio, el proyecto, ¿va a funcionar? Entonces, en ese punto, lo primero que tengo que hacer es validar el producto. ¿Cómo llegué a esta instancia? Tenía una necesidad personal. Yo estaba remodelando el baño y quería un producto específico, que eran unas venecitas de un tamaño más chico en el baño. Cuando yo voy a comprar este producto, me encuentro que el precio de mercado es muy alto para la cantidad que yo necesitaba comprar. Entonces decido crear una pasta hidrófuga y hacerlas. Una pasta que no necesitaba cerámica, ¿sí? Que era de secado, que soportaba el agua y que era moldeable, ¿sí? Entonces, en ese punto, cuando armo esta pasta hidrófuga, empiezo a hacer las venecitas, hago el material y lo coloco en mi baño. Yo ya ahí lo que estoy haciendo es una prueba de validación del producto en función de la calidad, ¿sí? Entonces, lo pongo en el baño, estoy un tiempo utilizándolo y veo que funciona. ¿Cuál es la idea? Venderlo. Si estoy pensando en venderlo, entonces, si hablamos de financiación y de validación, podríamos llegar a tentarnos con la idea de, bueno, para venderlo tengo que hacer un montón de stock, ¿no? Entonces tengo que invertir un montón de capital en producir, en comprar un montón de insumos, diseñar distintos modelos y salir al mercado ya con un stock disponible para la compra. No, bien, si hubiese hecho eso, me hubiese quedado un montón de stock archivado ahí sin movilizar. ¿Por qué? Porque hay que entender el mercado, saber qué es lo que quiere y adaptarse a él a la hora de hacer una propuesta y hacer una inversión de esa magnitud. Entonces, lo que hice fue sacarle un par de fotos al baño y con una muestra que me había quedado de lo que había hecho, saqué unas fotos y lo publiqué. Bien, entonces, en este punto, ¿cuál es la mínima expresión? ¿Sí? ¿Cuál sería el producto mínimo viable para empezar a validar? Casi siempre es una muestra.
Con la muestra ya podemos empezar a vender y a validar para saber qué es lo que quiere el cliente. Cuanto más rápido pueda enfrentarme a esa barrera de saber verdaderamente qué es lo que quiere el cliente y venderlo, entonces toda la información que voy a manejar es la que esté en mi cabeza y la que puedo investigar en internet. Pero no voy a saber fehacientemente qué es lo que va a pasar cuando eso choque con la realidad. No existe un modelo de negocio que soporte después una bajada a tierra. La bajada a tierra es lo que nos va a dar fehacientemente toda la información que necesitamos para saber qué es lo que tenemos que hacer como emprendedores a la hora de crear un producto o invertir en nuestro negocio. Cuando salgamos a venderlo, nos vamos a encontrar con qué es lo que está pidiendo el cliente, cómo lo quiere. Entonces, vuelvo con esta historia inicial. Cuando lo lanzo, lo que me encuentro es que las personas me pedían colores que por lo general eran neutros. Un celeste con blanco, un marrón con beige. Entonces, lo que yo veo es que yo en mi baño había puesto colores súper llamativos, pero súper llamativos, que no tenían nada que ver con algo más neutro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que aprendo ahí dentro de la validación? Primero, la paleta de color, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Antes de ponerme yo en modo creativa y decir, bueno, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer así, voy a lanzar este color, este otro, valido el producto y empiezo a tomar información del mercado. ¿Qué es lo que quiere el mercado? Eso fue lo primero que empecé a recopilar. ¿Qué tipo de colores son los que compran más? Lo segundo es que el tipo de producto que yo estaba ofreciendo no era el que quería el mercado, ¿sí? Yo había ideado todo un producto en función de que sea económico, que sea accesible, porque consideraba que productos lindos y caros había un montón en el mercado. Ahora bien, ¿con qué me encontré? Con que los clientes no le importaba el precio del producto, ellos querían en realidad elegir su propio diseño. Y la pasta que yo había creado era para trabajar con moldes. Entonces, era imposible que yo le pueda ofrecer al cliente que haga su propio diseño si el material con el que yo trabajaba necesitaba un molde específico, porque eso encarecía todo y además hacía que el tiempo de producción se lleve 10 veces más de lo que era. Y ya era un tiempo de producción largo, yo tardaba 10 días en producir lo que me pedían. Entonces, ¿qué material me iba a permitir responder a esta necesidad del mercado? La cerámica. La cerámica podía hacerlo sin un molde, ¿sí? Y podía respetar el diseño del cliente. También tenía distintos colores. Ahora bien, la cerámica necesita una inversión inicial más alta, por ejemplo, un horno de cerámica. En este punto, lo que tenemos que pensar es, ¿cómo podemos fabricar el producto invirtiendo la menor cantidad de dinero disponible, o sea, la menor cantidad de recursos, ¿sí? Entonces, en este punto la decisión fue muy fácil. Alquilo un horno, ¿sí? Voy a un taller de cerámica y alquilo un horno. Después tenía otra problemática, que es la capacidad productiva. Si yo voy a vender mallas de revestimiento para baños, para cocinas, seguramente haya clientes que me pidan muchos metros cuadrados. Y ahí ya no voy a poder trabajar yo sola. La capacidad productiva, en mi caso, no me la daba el horno porque el horno no era propio, era alquilado. Entonces podía alquilar un horno, 2, 3 o la cantidad de talleres que tengan hornos disponibles para alquilar, ¿sí? El problema era la mano de obra. ¿Cuántas personas iban a producir esas piezas? Entonces, en ese sentido, ya sabía que tenía que ir a buscar otras personas que estén dispuestas a colaborar con la mano de obra y trabajar en mi equipo. Bien, entonces, acá hay dos temas. Por un lado, la validación del producto. Entender que el producto inicial, tal y cual nos lo imaginamos inicialmente, es muy probable que no soporte la bajada a tierra, ¿sí? La primera venta.
¿Por qué? Porque no conozco todavía a mi cliente y tengo que recopilar información. Y por el otro lado, también está el tema de la financiación. ¿De dónde saco el dinero para invertir en eso? Si no tengo stock al inicio. Bien, entonces, ¿qué es lo que hice en este punto? Buscar financiación en el cliente, ¿sí? Decirle, yo hago esto lo podés tener en este material, que es una línea más económica, o en este material, que es de cerámica, es de mayor calidad, y podés elegir vos el diseño. Y obviamente tiene un precio muchísimo más elevado. Entonces, para mi sorpresa, el cliente siempre se inclinaba por la cerámica y por tener un diseño exclusivo que él haya diseñado. O incluso muchas veces lo co-creábamos. ¿Sí? Yo le mostraba distintas fotos de otros productos que ya había hecho y el cliente elegía. Pero la mayoría de las veces el cliente tenía una idea de lo que quería. Una foto de Pinterest, un boceto, o te mandaba un audio especificándote qué es lo que se había imaginado. Entonces, en ese punto, para mí era súper importante entender que lo que yo tenía que hacer era conseguir información. Estaba en el momento de validación. En la financiación, lo que hacía era comunicarle al cliente el precio total. Y para confirmar el pedido, tenía que abonar el anticipo del 100%. Sabiendo que la entrega era 20 días después, o sea, muchísimo después. Entonces, lo que yo tenía era la financiación, no había invertido en el horno, tenía el dinero disponible tanto para comprar los insumos, pagar el alquiler de las horneadas y pagar a otras personas para que estén dentro de la mano de obra, ¿sí? Colaboren dentro del equipo de producción. Bien. Y una vez que tenía el pedido, se lo enviaba. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Por un lado, la validación y la información. Y por el otro lado, la financiación. Al principio, estos dos pilares tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque si yo primero me bloqueo por no lanzar un producto porque no tengo el capital suficiente, es muy probable que aunque tenga el capital suficiente, no conozca el mercado de su totalidad como para saber si esa inversión va a tener un retorno positivo en el corto plazo. Y por el otro lado, si no tengo ese capital, ¿cómo arrancar sin que eso sea un impedimento? Y acá te voy a dejar una de las máximas que tengo, que es la siguiente. Negocios con dinero hace todo el mundo. El tema es pensar cómo podemos hacer negocio sin dinero, ¿bien? Invirtiendo el menor capital inicial que podamos. Entonces, para eso, lo primero que hay que hacer es investigar el mercado, crear un producto mínimo viable para empezar a validar, para tener ese feedback del cliente de qué es lo que quiere, cómo lo quiere, qué está dispuesto a pagar y qué no. Ir modificando la propuesta hasta encontrar verdaderamente cuál es ese producto que la rompe en el mercado, que yo me doy cuenta que es lo que más vendo. Y ahí empezar. Una vez que estoy segura, empiezo a reinvertir el capital. ¿Por qué reinvertir? Porque en lo primero que tengo que invertir es en hacer la muestra, ¿sí? Ese prototipo de lo que estoy pensando. Y después, con eso ya puedo ir ofreciéndolo. Cuando lo ofrezco, pido el anticipo, ya sea del 100% o del porcentaje que me cubra todos los costos de fabricación, y luego el porcentaje que sería el margen de contribución, ¿no? La diferencia entre el precio de venta y el costo de fabricación del producto. Entonces, en ese punto tengo resuelto de cómo empezar a emprender con el mínimo de los capitales disponibles, ¿sí? Solamente arranco con una muestra, y cómo puedo disminuir también el riesgo de eso, porque primero voy a buscar información. Y esto es algo que les va a pedir cualquier ente financiero
que vayan a decir, bueno, por ejemplo, quiero ir a a pedir un crédito bancario. Bueno, me van a preguntar si mi negocio está validado, hace cuánto estoy en mi negocio. De hecho, si somos monotributistas, nos van a pedir que tengamos cierta antigüedad dentro del monotributo. ¿Por qué? Porque lo que nos están pidiendo en realidad es que conozcamos el mercado, es que tengamos experiencia en eso. Y después, si voy, por ejemplo, a concursar en una aceleradora, por lo general, también nos van a preguntar cómo hicimos el desarrollo de la validación del producto, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante. Tener el capital no nos habilita a ir de lleno e invertir para arrancar. Lo que tenemos que hacer para arrancar es validar, buscar información en el mercado. Intentar que el mercado mismo nos financie la idea, saber que la idea es lo suficientemente buena como para que el cliente esté dispuesto a pagar por esa promesa, porque en realidad nosotros cuando compramos es lo que hacemos. Cuando yo voy a comprar una entrada al cine, lo que estoy comprando, lo que estoy pagando en ese momento es la promesa de que tal fecha a determinada hora voy a ver la película. Bien, cuando compro, por ejemplo, un curso online es la promesa de que después voy a poder ingresar a verlo y voy a poder terminar de hacer el curso. Siempre compramos la promesa, ¿bien? Entonces, en este punto tenemos que entender que por el camino que tenemos que ir es primero por la validación e invertir en lo mínimo que podamos, la muestra, para empezar a vender. A este punto, lo que también voy a retomar es cómo arranqué con el canal mayorista, porque muchas veces una de las grandes objeciones que escucho del otro lado cuando trabajamos en asesorías es no tengo dinero para invertir en stock y arrancar con el canal mayorista. Cuando estaba armando esto, desarrollé el canal mayorista sin tener ni siquiera un peso para invertir, ni el stock disponible para arrancar. ¿Qué es lo que hice? Fui a buscar mi cliente con las muestras. Fui a un corralón de materiales, a una casa que vendían cosas para baño y revestimiento y demás. Y lo que hice fue ir con la muestra, mostrarle lo que tenía para vender y dejársela para que sus clientes hagan el pedido. Tomaban ellos el pedido, me lo hacían a mí y yo se los entregaba. Y obviamente cuando me hacían a mí el pedido, lo tenían que pagar. Bien, entonces este fue el principio del círculo del canal mayorista. Después sí pude tener stock para abastecer esos pedidos y hacer todo de forma más estándar. ¿Para qué? Para después obviamente poder escalarlo. Pero al principio es todo muy, no solo manual, sino con mucha atención en el paso a paso de cómo voy a ofrecer esto, invirtiendo la menor cantidad de recursos disponibles y obteniendo la mayor cantidad de información para saber si lo que tengo está bien o hay algo que tengo que cambiar, ¿sí? No solo en función de lo que yo quiero ofrecer, sino de lo que quiere el mercado, qué es lo que necesita el mercado. Y acá lo que hay que mantener es muchísimo la escucha activa, estar muy centrados en qué es lo que quiere el cliente e intentar sacar información. ¿Cómo hacemos para sacar información? Con preguntas abiertas, ¿sí? Preguntando cómo, preguntando qué, preguntando que nos den más información específicamente de qué es lo que están buscando. Entonces, de esa forma voy a recopilar información. No tanto además del inicio de la venta, sino que en el servicio postventa, ¿sí? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo te fue? Y acá voy a hacer como un hincapié muy grande, que es el servicio postventa. Si bien es algo muy importante de hacer y mantener siempre como marca, al inicio es lo que más feedback nos va a dar, ¿sí? En función de los tiempos de entrega, qué tan importante eran, la calidad del producto, cómo lo recibió, cómo pudo utilizarlo o no, cuál fue la experiencia, qué le cambiaría, qué no, qué le pareció la relación precio-calidad, porque eso también lo validamos. El precio del producto es algo que validamos dentro de toda la información que queremos tomar.
cuánto está dispuesto el cliente a pagar por nuestro producto, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido el contenido de hoy. En resumen, estuvimos hablando un poco de validación y financiación para poder emprender con la menor cantidad de recursos disponibles y bajar lo más que podamos el riesgo que esto conlleva. Así que los espero el próximo jueves a las 11 con otra mini masterclass. ¡Chao!